Buenas tardes. Primero quiero empezar agradeciendo al evento. Es la primera vez que estamos como sponsor y encantado, Veolia, de poder aportar y poder conversar un momento con ustedes. Antes que nada, quería empezar contándoles quién es Veolia, o tal vez algunos de ustedes no conozcan quiénes somos nosotros. Veolia es una empresa francesa nacida en el corazón de la Revolución Industrial. Napoleón III, por decreto, crea la Compañía General del Agua en el año 1853, contribuyendo esta empresa a reducir las epidemias de cólera, mejorando la calidad de vida y por el tema de la salud allá en esos tiempos en Francia. Con el tiempo, 1837, Veolia ya va migrando a otros sectores económicos, entrando al tema de calefacción y aire acondicionado, ya tomando un rumbo un poco adicional al tema de agua. Y en el año 1973 crea la empresa Sarp Industries, que se dedicaba al procesamiento de residuos peligrosos. En ese momento ya Veolia se había enfocado en el rumbo que estaba deseando tener claro, que era el tema del agua, residuos y eficiencia energética, sus tres servicios principales. Después, por el año 2002, Veolia toma un acelerado crecimiento a nivel mundial, expandiéndose por India, Reino Unido, por Medio Oriente, y en el 2008 llega a Perú. Ya tenemos 16 años aquí, y en el 2022 toma una actividad mucho más importante, que es adquiere las principales actividades económicas del Grupo Suez, convirtiéndose ahora Veolia en un sólido grupo como la empresa medioambiental más grande del mundo. Estamos en 57 países del mundo, somos casi 218.000 colaboradores. Como les había comentado, estamos desde el 2008 aquí en Perú. Básicamente en tres sectores económicos, lo que es el agua, toda la gestión integral del agua, desde la captación, la conducción, limpieza de pozos, tratamiento de agua para industrias, tratamiento de agua para potabilización, tratamiento de aguas residuales, tratamiento de aguas para volverlo a la producción, etc. El tema de residuos, gestión integral de residuos, desde el recojo, transporte, disposición final, tratamiento y comercialización de los residuos. Y en el tema de energía, aclarar que no somos generadores de energía, somos una empresa que busca eficiencias energéticas con nuestras operaciones. Entramos a una operación, vemos todo el tema de calefacción, aire acondicionado, el tema de motores, iluminación, y con un sistema de digitalización podemos hacer de que haya ahorros energéticos. Básicamente esos son nuestras tres actividades económicas. El ámbito de nuestros servicios va a todo el tema de la industria y el sector municipal. Podemos entrar a trabajar en tratamiento de aguas residuales, puede ser de tema de lodos, puede ser también desalinización de agua de mar, etc. Entonces, Veolia puede dar servicios a todo el tema de las industrias y el tema también de edificios municipales. Nuestros servicios están enfocados en el cambio climático, ¿no? El cambio climático que todos hemos visto que es ya algo notorio. Aclarar que el cambio climático, hay un cambio climático natural, pero también hay un cambio climático acelerado por un tema de antropogénico, ¿no? El hombre está acelerando el cambio climático, entonces son actividades que nosotros hacemos para justamente entrar en el tema de mejorar el medio ambiente. Ahora, en el 2022, Veolia, en sociedad con la consultora ELAVE, quiso hacer una encuesta para ver la opinión del público, cómo tiene la sensación del cambio climático. Y aquí les muestro algunos datos de esa encuesta que hicimos.
donde el 30% de las personas del planeta, de ese ¿cómo se llama? Grupo de personas encuestadas, se sienten preocupados por el cambio climático. A mí, sinceramente, personalmente, me parece poco, muy bajo ese porcentaje, debería ser mayor. El 60% de los ciudadanos están de acuerdo que los estados, ¿no? Los gobiernos son los que tienen que poner más énfasis para solucionar o buscar medidas para mitigar este cambio climático. Los países, no se ve muy bien, pero los países que más están enfocados en que el agua residual sean utilizados para riego son China, la India, Bélgica y en Latinoamérica, Brasil nos representan esos datos. El cambio climático es algo notorio y es algo que ya se está dando. En esta encuesta también se hace una pregunta para ver si es que el cambio climático fuera inminente, ¿no? ¿Qué tan grave lo perciben? Quizá hay un consenso en el que casi todos los países encuestados, que Perú también está dentro, está más o menos la encuesta de Perú en estos números, de 86 al 91% consideran que sí va a ser, es preocupante y es crítico. Bueno, comparado con la media a nivel mundial, se reduce un poco a 79%. El 60% de las personas encuestadas consideran de que la solución del cambio climático todavía está en manos de los seres humanos. Y los países más convencidos casi son lo mismo: la India, Indonesia, Brasil, Colombia y Nigeria. La idea de esto, de nuestros servicios, es obviamente combatir el cambio climático que está trayendo muchos estragos negativos. Todos ya hemos visto de que ahora se han intensificado el tema de las lluvias, sequías, tornados, tormentas. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder combatir el cambio climático? Y la respuesta estaría en descarbonizar. Pero para poder hablar de descarbonizar hay que entender el ciclo de carbono, ¿no? ¿Cómo se da? El ciclo de carbono es algo de que todos lo vivimos, porque todos nosotros como seres humanos y toda la biota lo expresa, ¿no? El día a día. En el tema de la respiración de la vegetación, la respiración animal, la respiración humana, la descomposición de materia, ¿no? orgánica, la actividad misma de las personas, todo genera CO2. El CO2 se va a la atmósfera y los bosques captan el CO2 y lo transforma, ¿no? Capta la molécula y suelta oxígeno al ambiente. Entonces, este es el ciclo natural del CO2. Pero ¿qué pasa? Hay un fenómeno adicional que vemos en la segunda imagen. Hay un efecto invernadero, ¿no? El CO2, cuando sale al ambiente, se genera una pequeña capa, una pequeña película en la atmósfera, que hace de que los rayos solares ingresan a la Tierra y no dejan salir todos esos rayos solares, haciendo un efecto invernadero. Ese efecto invernadero es positivo, porque gracias a eso tenemos la vida como hoy la conocemos. Si no hubiese esta capa de CO2, es posible de que tengamos unas temperaturas de menos 18 grados, entonces es posible que la vida fuera diferente, o tal vez no hubiese. Entonces tiene un sentido de que haya este CO2 para que haya una capa y con eso se genera la vida como la conocemos. Eso sería el efecto invernadero natural. Pero ¿qué está pasando? La actividad humana, la quema de combustibles fósiles, etcétera, el crecimiento demográfico, mayores campos de cultivos, están acelerando que se emitan más CO2 al ambiente y haciendo de que esa capa sea más doble, más densa y los rayos no puedan salir, haciendo de que aumente la temperatura. Y ese aumento de la temperatura se llama como efecto invernadero antropogénico, ¿no? Y esto se mide todo con el CO2, por eso ahí se pone una huella, porque al final la forma de medir esto es con el CO2. Básicamente, pero no hay que culpar solamente al CO2. El CO2 es el principal gas del efecto invernadero, pero hay otros gases
que son básicamente 6 los que están declarados, ¿no?, en el acuerdo, en el protocolo de Kioto, ¿no? Está el CO2, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoros de sulfato. Entonces, estos gases son los causantes del efecto de invernadero. Ahora, ya entrando un poco en tema de dónde las empresas, las industrias pueden colaborar para medir y controlar y reducir el CO2 al ambiente, normalmente hablamos de tres scopes, ¿no? Alcance 1, 2 y 3. Quería explicar un poco ahí qué es cada uno de ellos. El alcance 1 es básicamente lo que tú puedes medir, lo que tú puedes controlar. Digamos, como doy ejemplos, ¿no? Estamos en una oficina, en la oficina entonces podemos hacer un control del aire acondicionado, de la calefacción, de la luminaria. Esos controles tú las puedes, directamente las puedes manejar. Ese es el Scope 1. El Scope 2 o alcance 2 son básicamente la energía que tú compras para que tu industria pueda funcionar, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de un distribuidor de energía que uno compra para que funcione tu negocio. Entonces eso es el alcance indirecto. Nosotros no la podemos controlar, pero sí está dentro de nuestro alcance poder, no sé, buscar un mejor proveedor, un proveedor con energías renovables, etcétera. Y el alcance 3 es un alcance adicional, indirecto también, el cual, por ejemplo, doy ejemplos, ahí puede ser el tema del transporte de las personas o de los trabajadores que van al trabajo. Entonces, ese transporte tú no lo puedes controlar. Eso sería el alcance 3. Acá doy 3 ejemplos de manera. En toda la presentación voy a hablar de ejemplos, de casos de éxito, cómo podemos hacer el tema de la medición y la mitigación del CO2 que se emite al ambiente. Doy 3 ejemplos aquí. Creo que todos han tomado un taxi de aplicativo. Y si se han dado cuenta, Uber tiene algo diferente, ¿no? Tiene una opción de Uber Planeta con una hojita y básicamente es que cuando tú tomas este tipo de carros pagas 0.06 soles por kilómetro de recorrido de más, pero eso contribuye al tema de la mitigación de CO2 al ambiente. O, por ejemplo, Coldplay vino en el 2022, que hizo su concierto aquí en Perú, pero Coldplay tiene una política donde quiere ser más amigable con el medio ambiente, entonces sus conciertos trata de hacerlos más ecoamigables. Trata, por ejemplo, digamos, de que si hace un escenario, parte del escenario sea hecho de bambú, el confeti que se tira sea reciclado, o, por ejemplo, acá, como ven en la imagen, puso bicicletas al inicio, adelante del concierto, en donde estaba interconectado y a la hora de pedalear generabas energía cinética y aportaba energía para el concierto. Entonces, ese tipo de acciones contribuyen a la mitigación, ¿no?, de CO2 que se emiten al medio ambiente. Y hay otros tipos de certificados, podemos hablar de muchos, pero mencionando solamente uno de aquí, por ejemplo, el TCO, el certificado que ustedes pueden ver en las computadoras, en los Chromebook. Estos certificados dan a entender, ¿no?, de que estas máquinas, estos laptops han sido fabricadas con acciones sostenibles. Aquí también un ejemplo de generación de CO2 para que se entienda bien. Si tenemos, por ejemplo, doy un ejemplo, tenemos una operación acá en Lima donde tenemos 512 toneladas de residuos orgánicos que son básicamente de restaurantes de manera anual. Estos 512 toneladas de residuos, si lo queremos llevar para entender cuánto impacta al medio ambiente, llevémoslo al tema de cuántos pesos de elefantes serían. Estamos hablando de 113 elefantes, equivaldrían a esos 512 toneladas de residuos orgánicos. Ahora,
para mitigar esos 512 toneladas de residuos que están generando emisiones de CO2, necesitaríamos 35.607 árboles para poder mitigarlos. Que estamos hablando de que para mitigar los 712 toneladas de CO2 equivalentes que generan estas 512 toneladas de residuos orgánicos, necesitaríamos más o menos esa cantidad de 35.607 árboles y un mínimo de 20 años de edad para poder mitigar. Y eso estamos hablando de que son más o menos 28 campos de fútbol en tema de espacio. Estamos hablando de una barbaridad. ¿Y cómo estamos en Perú ahora con el tema legal? ¿Qué iniciativas se han promulgado? Básicamente, Perú también es parte del Acuerdo de París, en donde tenemos que reducir 1.5 grados. Entonces, en este punto, Perú también se ha comprometido en bajar el 40% de sus emisiones totales, netas. Estamos hablando de que en el 2015 tuvo 298.3 millones de toneladas de CO2, entonces para el 2030 se ha comprometido en bajarlos a 179 millones. Aquí también haciendo un símil con nuestro país vecino Chile, Chile tiene un compromiso al 2050 para llegar a emisiones netas, como Vitorino, emisiones netas, ¿no? Para el 2050, sí, correcto. Entonces, en Perú hay la idea de que también se podría hacer, pero todavía está en proceso, ¿no? Se está evaluando. Sin duda la intervención del gobierno, de las leyes, es importante porque un tema es que haya conciencia de las personas, una conciencia empresarial, pero también tiene que haber conciencia e iniciativa de los que están en la política, para que todos podamos trabajar juntos llegando a las metas, que es justamente reducir, ¿no?, las emisiones de CO2 al ambiente. Ahora hablando un poco de cómo lo haríamos, la teoría es clara, qué es lo que se puede hacer, a dónde sería el rumbo que queremos llegar, pero ¿qué es lo que hace Veolia, ¿no? ¿Cómo Veolia innova para contribuir con sus servicios a la reducción de CO2 al ambiente? Justamente cuando hablamos de innovación, ¿no? Veolia es una empresa que busca siempre innovar en tema tecnológico, para poder sus servicios siempre evolucionar y poder bajar el CO2 en nuestras actividades. Cuando hablamos de innovación, siempre se nos viene a la mente de innovar, crear un motor, un cohete al espacio, pero no solamente es eso, no. Innovar es resolver problemas. Entonces, al final todos nosotros somos innovadores. Siempre en nuestro día a día resolvemos problemas a diario y eso nos convierte en personas innovadoras. Y la idea es de que Veolia justamente busque socios estratégicos en el mercado que nos ayuden a innovar y estas soluciones sean viables. ¿Cómo lo haríamos? Veolia se ha trazado, se basa en tres pilares estratégicos, que es la descontaminación, la regeneración de residuos, ¿no?, de recursos, y la descarbonización. Siempre contando con el tema de estrategia de los gobiernos, el tema cultural, hay que comunicar, hay que dar a entender cuáles son las soluciones que hay en el mercado y a dónde estamos apuntando. Tiene que haber procesos claros. Tiene que haber una ruta bien trazada para poder la solución que estamos planteando se pueda implementar y sea viable. Y el tema de la innovación abierta, lo que decía, ¿no? Veolia es una empresa que busca innovar, pero también está abierto a buscar socios estratégicos que nos apoyen y que nos ayuden a que esto sea viable. Y estos socios estratégicos ya lo estamos consiguiendo también acá en Perú, como lo tenemos en muchos de los demás países. Otro punto importante de nuestra estrategia es la digitalización hoy en día, que está también de moda, la inteligencia artificial. Con nuestras plataformas digitales nosotros podemos hacer un mejor control operativo en nuestras intervenciones de nuestros servicios.
podemos hacer un mejor control de toda la información que entra del día a día, donde nuestros operarios, nuestras personas, nuestros trabajadores están en campo, subiendo información a la plataforma, haciendo dashboards, gráficas para poder hacer una mejor visualización de en qué puntos críticos tenemos, dónde tenemos que tener una mejor acción. También tenemos el tema de las incidencias y mantenimientos, lo cual eso es importante del tema de las incidencias, porque normalmente cuando ocurre un incidente, un evento, cuando no está registrado, no está en una plataforma, la toma de decisiones o el poder corregir esa incidencia toma su tiempo y tal vez a veces puede ser muy tarde, el cual al tenerlo de manera digital es mucho más fácil poder tomar una acción preventiva. Todos los contactos, la documentación y la generación de facturas, todo incluido en una plataforma, el cual en tiempo real lo pueden revisar, porque la idea es de que esta información esté en tiempo real, para poder, como les repito, la acción correctiva sea mucho más rápida y no demore tanto. Básicamente nosotros nos enfocamos en estas 4 etapas, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es medir. Tenemos que medir en dónde estamos, cuáles son nuestras generaciones de CO2, sea, ¿no?, en nuestras oficinas, en las plantas, en nuestras operaciones. Y una vez que lo tienes medido, recién tú puedes tomar una acción. Te planteas un rumbo, una meta, un camino por donde tú tienes que seguir. Después de tenerlo medido, tú tienes que tomar ya una acción. Entonces hay que buscar reducirlo. En tema de reducir, ahí es donde entran los servicios. Veolia se enfoca en tema de reducción en todas nuestras operaciones con nuestros clientes. Nuestros servicios, los que les había comentado, lo que es ¿no?, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética, las enfocamos básicamente en la reducción. Si no se puede reducir, ya lo mediste y ya lo redujiste, pero todavía sigue habiendo un porcentaje alto de CO2, entonces ahí pasas a la siguiente etapa, que sería la captura, ¿no? Hay países en otros lados donde tienen tecnologías mucho más avanzadas, capturan el CO2 y lo ponen en el subsuelo. Y si no se puede ni capturar, haces ya la 4ª etapa, que sería compensar, ¿no? Compensar para poder, yo emito tanto CO2, pero compenso con bonos de carbono. Entonces ahí haces una compensación. No confundir que el cero emisiones es diferente del carbono neutral, ¿no? El cero emisiones es de que yo reduzco, no estoy emitiendo gases de efecto invernadero, pero el tema de carbono neutral hago una compensación, emito tanto, pero compenso con otro volumen, ¿no?, con otra cantidad. Y básicamente nuestra estrategia, como de manera de resumen, es análisis de la línea base de las emisiones de efecto invernadero, ¿no?, principales focos de emisión, tenemos que identificarlas. El análisis potencial de la descarbonización, evaluar los temas de palancas operativas, definición de objetivos. No para todas las industrias van a haber los mismos objetivos y, como el 4º punto, desarrollo de estrategias y soluciones. Para todos no va a ser la misma estrategia, es diferenciada. Y como punto final, monitorear y ajustar. Haces el monitoreo de cómo avanzaste con todos estos puntos y si hay que hacer un ajuste, se hace un ajuste y entonces tienes ahí un tema cíclico. Y aquí les quiero hablar de 4 casos que nosotros tenemos alrededor del mundo de éxito de cómo descarbonizamos, y empiezo con el tema de los plásticos, ¿no?, de la generación de los plásticos. Nosotros tenemos un proceso que es el Plastiloop, y básicamente enfocado al tema de los plásticos, que para el 2060 se calcula de que vamos a tener un aumento de producción de plásticos 3 veces más. El plástico ahora es el tercer material más fabricado del mundo, son más de 350 millones de toneladas métricas de producción anual de plásticos, ¿no?, de residuos plásticos. El 81% de los plásticos puestos en circulación se convierten en residuos en un año. Es muy rápido. Ya, perfecto. Sí, así como te dije, te voy mandando más. Más o menos el 10% de los plásticos que se producen en el mundo
se recicla, ¿no? Actualmente. Es muy bajo el porcentaje de reciclado. Ahora, Veolia, ¿cómo aporta Veolia con el proceso de Plastilub? Es básicamente con una experiencia de 30 años ya teniendo plantas alrededor del mundo, más de 300 clientes industriales que ya están tomando estos procesos de Plastilub, 610.000 toneladas de objetivo de producción de polímeros circulares para el 2023 y más de 40 plantas de reciclado de plástico en todo el mundo. Básicamente lo que hace Plastilub es sacar del mercado residuos plásticos, transformarlos, peletizarlos, ¿no? O en hojuelas, y estos plásticos reemplazan a las resinas vírgenes. Obviamente estas resinas son de alta calidad y bueno, tenemos más de 1000 empleados, ¿no? En estas plantas que tenemos alrededor del mundo. Justamente aquí está el mapa donde están. Estas son las plantas más emblemáticas que tenemos que hacen el tema del Plastilub, y en Latinoamérica solo tenemos de momento uno, el de Colombia, en donde 10.000 toneladas de emisiones de CO2 han sido evitadas gracias a la captura, ¿no? El tema de estos residuos plásticos, llevarlos a nuestra planta y poder evitar que vayan a un relleno sanitario, por ejemplo. Ahora, como ejemplo, la producción de solo 1 tonelada de plástico virgen genera 3.5 toneladas de CO2. Entonces, como un tema para que vean la envergadura de la solución de Plastilub al evitar residuos plásticos que vayan a un relleno. Otro caso de éxito que quisiera mencionar es el que tenemos en Prunesco, en Chile. Prunesco es una agroindustrial muy grande en Chile, que ellos tienen su producto, la ciruela deshidratada. Para el proceso de la ciruela deshidratada, ellos tienen que deshidratar obviamente el producto, pero para deshidratar necesitan vapor. Entonces, ellos ¿qué hacían? Compraban GLP para poder usar estos motores, ¿no? Y poder generar vapor, y con ese vapor deshidrataban el producto. Entonces nos contactaron para poder ver qué soluciones podríamos hacer con estas emisiones de CO2 exageradas que tenían, y aparte que tenían un residuo, que es el cuesco es la semilla, ¿no? Que ven acá en la imagen, la semilla del ciruelo. Estas semillas iban a un relleno sanitario, entonces tenían dos problemas, que compraban GLP a un precio muy alto para la generación de vapor, y tenían un residuo que tenía también un valor alto para llevarlo al relleno sanitario, el transporte y la disposición final. Entonces Veolia buscó una solución para poder valorizar este residuo, y la solución fue la siguiente. Se diseñó, construyó, se instaló y actualmente opera un caldero, el cual en vez de usar GLP como combustible, se acondicionaban los cuescos de las semillas, y esa biomasa, estas semillas, es el combustible del horno. Entonces generando el vapor con el mismo residuo que ellos tenían. Entonces se solucionó el tema se dejó de comprar GLP porque ya tenías la biomasa como energía, como fuente energética, y se dejó de llevar estos residuos a relleno sanitario. Prunesco obviamente le encantó la solución, y es más, ahora creo que estamos en conversaciones para poner un segundo caldero, porque con este caldero, con esta solución, 30% de la energía que usa en toda la instalación se ha reducido gracias a esta solución. Entonces ahora quiere reducir más. Esa es una de las soluciones que Veolia puede ofrecer al mercado. Cada residuo o cada objetivo que nos planteamos puede tener una solución diferente. Por eso hace una slide atrás les había mencionado, ¿no? Los objetivos son diferentes, las soluciones también son diferentes. Otro caso de éxito, esta es el proyecto de Argos que tenemos en Colombia. Esta es una sociedad que se hizo también con el grupo ¿cómo se llama? Argos, que es la cementera más grande allá en Colombia, el proyecto consistía en que había un lodo aceitoso de la refinería Ecopetrol. Este lodo aceitoso iba a un relleno sanitario.
Lo que hicimos nosotros es plantear una solución para agarrar este lodo aceitoso, llevarlos a nuestra planta de valorización en Barranquilla, si no me equivoco, y en Barranquilla condicionamos este lodo aceitoso y lo convertimos en un CDR, combustible derivado de residuo. Este CDR fue el combustible para ponerlo en los hornos cementeros de Argos. Entonces, Argos, ¿cómo alimentaba sus hornos? Con carbón bituminoso o con gas natural. Entonces, se reemplazó esta combustible convencional por un combustible, un CDR, y al final entonces dejaron de comprar un combustible y lo repusieron con un residuo que iba a ir a un relleno sanitario, evitando entonces también emisiones de CO2 al ambiente. Otro ejemplo es el que tenemos en Francia, el cual es una planta también de CDR, de combustible derivado de residuos, pero este de aquí no usa los aceitosos, sino usa los residuos domésticos. Los residuos domésticos de todas las municipalidades, ¿no?, que nosotros también acá podríamos convertirlo en CDR, es básicamente los residuos que se recogen domiciliariamente, el cual se tiene que hacer una separación para ver qué cantidad de estos residuos tienen un poder calorífico alto para que pueda ser calificado como CDR, porque no todos los residuos no toda la cantidad, el 100% de los residuos que se recoge puede entrar al CDR, porque normalmente por porcentaje el 60% de los residuos es orgánico, el cual tiene que ir a un relleno sanitario o hacer compostaje, ¿no? Entonces, y el 40% sí puede entrar con un alto poder calorífico y usarlo como combustible. Bueno, básicamente lo que quería darles a conocer este día es las diferentes soluciones que Veolia puede aportar a evitar las emisiones de CO2 al ambiente con casos de éxito palpables y verificables. Y acá en Perú ya estamos dando bastantes avances en estas tecnologías. Desde el 2008 hasta ahora, en estos 16 años, hemos identificado e implementado muchas soluciones, pero creemos que todavía falta más para poder llegar a soluciones como lo tenemos en otros países. Pero creo que estamos en un buen rumbo, tenemos la ruta bien trazada y nuestras soluciones estamos viendo de que cada vez están siendo tomadas más en cuenta por el tema de las empresas y el tema de los gobiernos locales, ¿no? Así que es eso lo que quería comentarles, hablarles quién fue Veolia, ¿no?, qué es lo que hacemos, el cambio climático, cómo combatir el cambio climático con la descarbonización y con casos puntuales y comprobables de cómo se puede hacer. Así que, no sé, si tienen alguna duda, aparte también pueden visitarnos a nuestro stand, no sé qué stand estamos. Bueno, ni me acuerdo qué stand estaba, pero pueden visitarnos a nuestro stand en Veolia y ahí podríamos conversar más detalladamente. Y también ahí están nuestros técnicos, porque bueno, yo soy jefe comercial aquí en Veolia Perú, así que ahí podríamos ver si tienen algún proyecto o alguna solución que quieren implementar, encantados de poder escucharlos y poder ayudarlos. Fuertes palmas para él, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Karina. Yo soy representante de una empresa operadora de residuos, Ecoil, y mi pregunta es si ustedes aquí en Perú, como ya están desde 2022, han puesto en práctica en alguna empresa ya todo el proceso de descarbonización o solamente lo aplican en su planta. Y también quería saber si ustedes con Veolia, que hacen las 3 gestiones integral del agua y de residuos, reciben residuos para disposición final o no está todavía dentro de sus perspectivas. Sí, nosotros hacemos sí mediciones
Nos estamos enfocando en el tema de sostenibilidad. Tenemos un programa ahorita en curso que es el Green Up, es un programa interno que nosotros tenemos que es justamente enfocado para el tema de los 3 pilares, ¿no? Que es la descarbonización, descontaminación y renovación de recursos. Y sí estamos enfocados en ver el tema de las emisiones en nuestras operaciones, que básicamente nuestras operaciones no es en in-house nuestra, sino son en on-site service, en el cliente, porque nosotros somos una empresa de servicios. Entonces, en nuestras operaciones sí estamos enfocados que nuestros servicios vayan enfocados a poder reducir la huella de carbono del alcance 1, que es básicamente lo que nosotros podemos medir. El alcance 2 y 3 es parte de nuestro objetivo, pero son más difíciles de lograr. Primero tienes que hacer el scope 1, el alcance 1. Después puedes ir al 2 y al 3. Eso era con la primera pregunta. Y con la segunda creo que era con los rellenos sanitarios, con la disposición final, ¿cierto? No, Veolia en Perú no tiene rellenos sanitarios como sí lo tenemos en otros países, como en Chile, Colombia, México, solamente dando ejemplos de aquí de Latinoamérica. Pero nosotros sí estamos enfocados en ver un crecimiento. Estamos enfocados en buscar un crecimiento ampliando nuestros servicios. No estoy seguro si relleno sanitario sea el lugar a donde queremos llegar, pero definitivamente nuestra innovación, nuestro sentimiento por innovar está enfocado en buscar soluciones. Lo estamos evaluando, pero de momento estamos centrados en los 3 pilares: descarbonizar, descontaminar y renovar recursos. Hola, gracias Giancarlo, nuevamente yo preguntando. ¿Es por acá? Perdón. Más o menos en la misma línea, siendo Veolia una de las empresas más grandes del mundo en el sector ambiente, siempre me he preguntado, y creo que muchos, por qué todavía no han incursionado en Perú en infraestructuras de valorización o incluso de disposición final, digamos, ¿no? Porque hemos visto que el mercado, por lo menos en Lima, casi todo Lima, por no decir toda, dispone de rellenos sanitarios privados. Entonces, más o menos por ese lado iba mi pregunta, de repente aprovechando que es una empresa con la espalda financiera que tienen ustedes, podrían un poco también entrar como un actor más al mercado de residuos sólidos, traer su tecnología y quizás pueda ser positivo para todos en general, ¿no? Porque hay más competencia, también beneficia incluso a las municipalidades y empresas que también necesitan valorizar o tratar o hasta disponer sus residuos sólidos. Esa era mi pregunta un poco. Gracias. El tema es que si tú vas, por ejemplo, a Francia, a Europa, y donde tenemos nuestros rellenos sanitarios más emblemáticos, hay una gran diferencia también cómo se mantiene, cómo la normativa, ¿no?, europea exige que sea un relleno sanitario a altos estándares de calidad del continente europeo versus cómo aquí se manejan los residuos. Entonces hay una gran brecha todavía que acá en Latinoamérica tenemos que avanzar. Así que básicamente es eso, es que todavía vemos al mercado peruano, básicamente si hablamos ya local, no solamente de Latinoamérica, el mercado peruano todavía lo sentimos que un poco infantil, ¿no? En sentido, hablando en temas así un poco duros, de si lo comparamos como lo tenemos en Europa. Entonces Veolia no puede tener estándares diferentes, un estándar más light aquí y en Europa un poco más fuerte. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, la viabilidad de implementar un relleno sanitario como lo tenemos en otros países. Yo creo que va más por eso, la viabilidad de este tipo de negocios. Por eso es que en estos 16 años, ahora hay que ser claros, Veolia cuando entró a Perú en el 2008, entró con los negocios del agua, no entró con negocios de residuos, básicamente en aguas municipales. Y después de los años fue viendo de que inmigrando al sector de residuos, y básicamente ahora sí ya estamos ya en tema de residuos industriales. Pero yo creo que esa sería la respuesta, que al inicio estaba más enfocado en agua y ahora sí estamos más enfocados en residuos. Y no se descartaría en próximos años haya tal vez noticias de que Veolia puede haber migrado, ¿no?, al tema de relleno sanitario. Giancarlo, buenas tardes. Felicitarte por la exposición muy buena y todo lo que contribuye Veolia al medio ambiente.
La pregunta era, hablaste de 40 plantas de reciclaje de plástico, que es la tecnología que ustedes le llaman Plastiloop. Plastiloop. ¿Esa tecnología solamente es para que ustedes la procesen o está disponible en el mercado para comprar esa tecnología y también aplicarla? No entendí muy bien esa parte. Y la segunda pregunta era, ¿el acopio para estas plantas de reciclado lo realizan ustedes o es un acopio mixto de la materia prima que necesitan para estas plantas de reciclaje? Sí. Sí, tal vez no fui claro ahí con el Plastiloop. El Plastiloop básicamente es, ¿no?, el nombre que se le llama a nuestro proceso, ¿no?, al proceso de transformar los residuos plásticos, ¿no?, a un producto, un subproducto, el cual es la resina, ¿no?, la resina recuperada para todas las industrias, ¿no? Entonces, para la industria automotor, etcétera. Entonces, básicamente es eso. Plastiloop es el nombre del programa, ¿no? Esas 40 plantas tienen el mismo concepto, ¿no?, el mismo tema tecnológico, ¿no? Buscar residuos plásticos como residuos y transformarlo, valorizarlo en un residuo que tenga valor en el mercado. Entonces, hacer el tema de la economía circular. De ahí, el tema de la pregunta de si nosotros hacemos el acopio, dependiendo. Hay países donde tenemos flotas de camiones potentes, donde nosotros mismos hacemos la recolección, y hay países donde vemos el tema con socios estratégicos. Entonces, es mixto, ¿no?, dependiendo de la situación, del país y del contexto. Giancarlo, buenas tardes. Yo soy Gabriela Berrospi, soy de la empresa Transvida y es una empresa de gestión de residuos también. Sí, los conozco. Que lleva más de 20 años de experiencia en el mercado. Claro. Tenía dos preguntas. Uno, enfocado en... Ustedes tienen medición de huella de carbono, entiendo. Todavía no. No, o sea, nosotros no hacemos la medición, ¿no? Nosotros obviamente subcontratamos una empresa para que haga nuestras mediciones. Aclaro. Ok. Y ya, ¿esa medición es con un tercero internacional o están dentro del programa Huella de Carbono Perú? Mira, si quieres Vitorino, tú eres nuestro experto en sostenibilidad, si quieres él te puede responder esa pregunta, okay. No sé. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, como indica Giancarlo, en el caso de Veolia particularmente tenemos una herramienta que se llama GreenPad, pero es netamente para medir la huella de carbono de Veolia en operaciones, tanto de agua, energía y residuos. Sin embargo, esta herramienta que se llama GreenPad, que sigue las normativas internacionales del CITEVA, por ejemplo, sirve también para que para un cliente se le pueda hacer una medición, pero, repito nuevamente, en la parte de agua, energía y residuos. Y ahora, yendo un poco más local a Perú, efectivamente este año ya hemos hecho la medición de huella de carbono, pero en algunas instalaciones que efectivamente tienen este enfoque, porque si bien es cierto tenemos operaciones propias, por lo general la generación de residuos son más del cliente, entonces vimos como estrategia de que de mi cliente A o B sí requiere una medición de huella de carbono para que entienda de que queremos contribuir con su scope número 3. Entonces sería básicamente eso. Ok, qué bueno, ¿no? Porque estamos igual en la misma línea. Sin embargo, sí, pues mirando ya en el programa mismo de huella de carbono, todavía no tienen como que el sistema de reconocimiento primera, segunda, tercera, cuarta, ¿no? Entiendo que sí lo hacen, sí hacen la medición propia y todo lo demás. La segunda pregunta era, aquí en el Perú, ¿cuál es ese proyecto más próximo? Porque he visto casos muy buenos, como por ejemplo el de la caldera de biomasa en Colombia, súper bueno, ¿no? A mí me ha tocado evaluar un proyecto similar, pero la biomasa en Perú pues era complicada, era más costosa traer biomasa, porque no tenemos en Perú, era traerla de fuera y todo un tema. Entonces, ya sea de un proyecto de biomasa o cualquier otro proyecto, ¿cuál es ese que ya está como que casi próximo, está en evaluación o quizás está ya presentado a la autoridad, etcétera? ¿Me podrías comentar un poco de eso? Sí, ahora, el tema de los proyectos que tenemos con tecnologías o innovaciones, por ejemplo, de biomasa, como les había comentado, el tema de Chile o el que comentas de Colombia. En Perú estamos viendo, todavía no son proyectos que ya estén en producción o ya se hayan ejecutado.
Como tú lo comentaste, no es algo sencillo de implementar, pero sí tenemos el sentimiento positivo de que esto va a cambiar. Hemos visto muchas de nuestras negociaciones con estos clientes que estamos viendo para poder implementar estos CDR, ¿no? Estos combustibles alternativos para reemplazar a los combustibles fósiles, que sí tienen ahora, lo que antes creo que no había, es el tema de sostenibilidad, ¿no? Ahora la palabra sostenibilidad está bastante usada en todos lados, todas las empresas ya lo ponen en tema de su estrategia, entonces vemos de que eso es lo que ha cambiado. Tal vez antes veían ellos como que no querían hacer el cambio, tenían muchas restricciones a cambiar, pero ahora hay más conciencia. Eso es bueno, ¿no? El tema de la conciencia de empresarial ha ayudado bastante para que estos proyectos ya acá en Perú también sean viables y no solamente para la próxima contarles historias de Colombia, de Perú, sino contarles, oye, de Colombia y Chile, sino también contarles la próxima, oye, mira, en Perú se pudo hacer esta tecnología, el caldero se alimenta con biomasa y se dejó de llevar residuos a relleno sanitario. A mí me gustaría que la próxima vez pueda contar estas historias de Perú, pero en definitiva todavía están en revisión, así que esperemos que la próxima vez podamos tener noticias positivas al respecto. Bueno, Giancarlo, muchísimas gracias. Fuertes palmas para él, por favor.